Amigos y amigas, les tengo una noticia verdaderamente sorprendente que les dejará boquiabiertos. En el santuario de Lourdes, uno de los lugares más sagrados del mundo, un grupo de peregrinos afirma haber presenciado un milagro sin precedentes. ¿Están listos para escuchar esta increíble historia? Prepárense, porque lo que están a punto de conocer podría cambiar su percepción de la fe y la espiritualidad para siempre. Lourdes, en Francia, es un destino de peregrinación conocido en todo el mundo por sus apariciones marianas y sus aguas milagrosas. Este pequeño pueblo, ubicado en los Pirineos franceses, se ha convertido en uno de los centros de devoción más importantes del catolicismo gracias a las apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous en 1858. Desde entonces, millones de peregrinos de todas partes del mundo han acudido a Lourdes en búsqueda de consuelo, sanación y una conexión más profunda con su fe. Las aguas de la gruta donde se aparecía la Virgen se consideran milagrosas y muchos fieles han atestiguado curaciones inexplicables después de sumergirse o beber de ellas. Cada año, durante las festividades marianas y en fechas clave del calendario litúrgico, Lourdes se convierte en un hervidero de actividad espiritual. Procesiones interminables de peregrinos, algunos en sillas de ruedas o camillas, recorren las calles y se reúnen en la explanada frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios más impresionantes del lugar. Es un sitio sagrado donde los creyentes encuentran consuelo y renovación en su camino espiritual. Muchos vienen buscando respuestas a sus oraciones, otros simplemente buscan la paz interior y la conexión con lo divino. Lourdes es un lugar de peregrinación, pero también de profunda reflexión y transformación personal. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente en este lugar tan reverenciado ha dejado a todos sin palabras y ha sacudido los cimientos de la fe cristiana. Un supuesto avistamiento de Jesucristo en persona, el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, ha puesto en tela de juicio las creencias más fundamentales del cristianismo y ha generado un revuelo sin precedentes en el mundo de la fe y la espiritualidad. Durante una mañana aparentemente normal, un grupo de peregrinos se reunió para orar y venerar en la gruta de Lourdes. Eran personas de diferentes nacionalidades, edades y orígenes, pero todos unidos por su devoción y su búsqueda de la verdad divina. Algunos eran veteranos en la peregrinación, habiendo visitado Lourdes en numerosas ocasiones, mientras que otros eran recién llegados, atraídos por la fama del lugar sagrado. El grupo se componía de familias enteras, ancianos en sillas de ruedas, jóvenes estudiantes y monjas de diversas órdenes religiosas. Cada uno traía consigo su propia historia, sus propias luchas y esperanzas, pero todos compartían el mismo anhelo de encontrar consuelo y guía en la presencia de la Virgen María. Mientras rezaban fervientemente, arrodillados frente a la gruta, sus voces se elevaban en una armonía que resonaba en las paredes rocosas. El aire estaba cargado de una atmósfera solemne y reverencial, como si el mismo cielo estuviera escuchando sus plegarias. De repente, sin previo aviso, un resplandor cegador iluminó el lugar, tan intenso que obligó a los peregrinos a cubrirse los ojos. Era una luz como ninguna otra, una luz que parecía provenir del mismo corazón de la divinidad. Ante los ojos atónitos de los presentes, una figura majestuosa y celestial apareció en medio de ese resplandor. Era una forma humana, pero al mismo tiempo trascendía todo lo terrenal. Su presencia irradiaba una energía indescriptible, una sensación de paz y divinidad que calaba en lo más profundo de sus almas. Los peregrinos quedaron paralizados, sin aliento, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Algunos cayeron de rodillas, otros se persignaron frenéticamente, mientras que otros simplemente se quedaron boquiabiertos, embelesados por la visión que tenían ante sus ojos. Según los testimonios, se trataba nada más y nada menos que de Jesucristo en persona, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Los peregrinos aseguran haber visto al Mesías en toda su gloria, con una túnica blanca resplandeciente que parecía tejida con hilos de luz celestial. Su rostro irradiaba una belleza sobrenatural, una perfección que iba más allá de lo terrenal. Sus rasgos eran a la vez familiares y etéreos, como si estuvieran grabados en la memoria colectiva de la humanidad. Pero lo más impactante era su expresión, una mezcla de amor y compasión infinitos que parecía envolver a todos los presentes en un abrazo cósmico.
Sus ojos, aunque serenos, transmitían una profundidad insondable, como si pudieran ver hasta lo más recóndito del alma de cada uno de los peregrinos. Su presencia irradiaba una energía indescriptible, una sensación de paz y divinidad que calaba en lo más profundo de sus almas. Era como si todo el universo, patrocinado por la Biblia ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Se hubiera detenido en un instante de perfecta armonía, y cada partícula de la creación vibrara en resonancia con su ser. Los peregrinos describen una sensación de plenitud absoluta, como si todas sus preocupaciones, temores y dudas se hubieran desvanecido en ese momento. Una calidez indescriptible los envolvía, una calidez que parecía emanar directamente de la presencia de Jesucristo. Algunos incluso afirman haber experimentado una sensación de levitación, como si sus cuerpos se hubieran vuelto etéreos y ligeros, liberados del peso de la existencia terrenal. Otros describen haber sentido una conexión profunda con todo lo que los rodeaba, como si pudieran percibir la esencia divina presente en cada átomo del universo. Pero más allá de las experiencias individuales, lo que todos coinciden es en la presencia abrumadora de amor y compasión que emanaba de la figura de Jesucristo. Era un amor incondicional, un amor que trascendía las barreras de raza, credo o nacionalidad, un amor que abrazaba a toda la humanidad sin distinción. Algunos incluso afirman haber escuchado su voz, transmitiendo un mensaje de esperanza y redención para la humanidad. Fue una voz que resonó no solo en los oídos de los peregrinos, sino también en lo más profundo de sus corazones y almas. Una voz atemporal que parecía provenir de todas las direcciones y de ninguna a la vez. Sus palabras, aunque incomprensibles para algunos, resonaban con una fuerza y una claridad sobrenaturales, como si estuvieran destinadas a cada uno de los presentes de manera individual. Era como si Jesucristo estuviera hablando directamente a cada uno de ellos, a pesar de las barreras del idioma o la cultura. Para algunos, sus palabras eran como un bálsamo sanador, un consuelo para sus almas agitadas. Hablaba de perdón, de amor incondicional y de la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Sus palabras evocaban imágenes de paz, de un paraíso celestial donde no hay sufrimiento ni dolor. Otros describieron sus palabras como un llamado a la acción, un llamado a llevar su mensaje de amor y compasión al mundo. Era como si Jesucristo estuviera encomendándoles la tarea de ser sus embajadores en la tierra, de difundir su enseñanza y de trabajar por un mundo mejor. Algunos peregrinos afirman que las palabras de Jesucristo parecían tener un poder transformador, como si estuvieran tocando fibras sensibles en lo más profundo de sus almas. Algunos sintieron una renovación de su fe, una convicción más profunda de las verdades que habían creído toda su vida. Otros, en cambio, experimentaron una especie de conversión espiritual, como si una luz se hubiera encendido en sus corazones, revelándoles una nueva comprensión del propósito de la vida. Independientemente de la interpretación individual, todos coincidieron en que las palabras de Jesucristo estaban cargadas de una energía casi palpable. Era como si cada sílaba vibrara con una fuerza cósmica, como si el mismo universo estuviera resonando con su voz. Y aunque algunos no pudieron comprender el significado literal de lo que decía, todos sintieron la profundidad de su mensaje en lo más íntimo de su ser. Fue un momento trascendental, una experiencia que cambió para siempre la forma en que percibían la realidad y su lugar en el cosmos. Los peregrinos quedaron abrumados, conmovidos hasta lo más profundo de su ser ante la presencia de Jesucristo. Fue como si una fuerza invisible los hubiera barrido, dejándolos completamente indefensos y vulnerables frente a la majestuosidad de lo que estaban presenciando. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la magnitud de lo que estaban viendo. Sus cuerpos simplemente se rindieron ante la intensidad del momento, como si la gravedad misma los hubiera atraído hacia la tierra. Lágrimas de asombro y reverencia corrían por sus mejillas,
mientras sus manos temblorosas se entrelazaban en oración. Otros lloraban desconsoladamente, abrumados por la emoción de estar en presencia del Ser Supremo. Eran sollozos que brotaban desde lo más profundo de sus almas, liberando siglos de anhelo y búsqueda espiritual. Algunas personas se abrazaban entre sí, buscando consuelo y fuerza en la compañía de sus semejantes, mientras que otras se sumían en un silencio reverencial, demasiado abrumadas para articular palabra alguna. Incluso aquellos que habían venido con dudas o escepticismo se vieron obligados a reconocer la realidad de lo que estaban viendo con sus propios ojos. Eran personas que habían dedicado su vida al estudio de la religión o que habían cuestionado los dogmas de la fe. Pero en ese momento, todas sus certezas se desmoronaron ante la evidencia abrumadora de lo divino. Algunos de estos escépticos simplemente se quedaron paralizados, con la boca abierta y los ojos desorbitados, incapaces de procesar lo que estaban experimentando. Otros cayeron de rodillas, vencidos por la intensidad del momento, como si una fuerza superior los hubiera obligado a rendirse ante la verdad innegable de lo que estaban presenciando. Hubo quienes intentaron racionalizar lo que estaban viendo, buscando explicaciones científicas o naturales, pero rápidamente se dieron cuenta de que lo que estaban experimentando trascendía cualquier comprensión humana convencional. Era un evento que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica, un milagro en el sentido más puro de la palabra. En ese momento, todos, creyentes y escépticos por igual, fueron testigos de algo que cambió para siempre su percepción de la realidad. Fue un momento que los marcó de manera indeleble, un evento que quedará grabado en sus memorias hasta el final de sus días. La aparición duró apenas unos minutos, pero esos momentos quedarán grabados para siempre en la memoria de quienes la presenciaron. Fueron instantes que se sintieron como una eternidad, un paréntesis fuera del tiempo y del espacio donde todo lo demás dejó de existir. Cuando la figura celestial desapareció, dejó tras de sí un silencio reverencial, un silencio tan profundo que casi podía escucharse el latido de los corazones de los presentes. Era un silencio cargado de asombro y veneración, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Durante esos momentos de quietud absoluta, los peregrinos se sumergieron en una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la fe. Fue como si una puerta hacia una realidad superior se hubiera abierto brevemente ante ellos, permitiéndoles vislumbrar la verdadera magnitud del universo y su lugar en él. Algunos se quedaron inmóviles, con la mirada fija en el punto donde la figura de Jesucristo había desaparecido, como si intentaran grabar cada detalle en sus mentes. Otros se abrazaron, buscando consuelo y comprensión en la compañía de sus semejantes, mientras que algunos simplemente se dejaron caer al suelo, abrumados por la profundidad de lo que habían experimentado. En ese silencio sagrado, cada uno de los presentes se enfrentó a sus propias preguntas existenciales, cuestionando sus creencias más arraigadas y buscando respuestas en lo más profundo de su ser. Fue un momento de introspección y transformación, donde las barreras entre lo físico y lo espiritual se desvanecieron, dejando al descubierto la esencia misma de la existencia humana. Algunos sintieron una renovación de su fe, una convicción más profunda en las enseñanzas de Jesucristo y en la promesa de la vida eterna. Otros experimentaron una especie de despertar espiritual, como si una luz se hubiera encendido en lo más recóndito de sus almas, revelándoles una nueva comprensión del propósito de la vida. Y aunque las interpretaciones individuales variaron, todos coincidieron en que lo que habían presenciado era algo que trascendía cualquier explicación racional. Era un evento que desafiaba las leyes de la física y la lógica, un milagro en el sentido más puro de la palabra. En ese silencio reverencial, cada uno de los presentes se enfrentó a la grandeza de lo divino, y aunque las palabras parecían insuficientes para describir lo que habían experimentado, todos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Ante este supuesto milagro de proporciones sin precedentes, las autoridades eclesiásticas han iniciado una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos. Se trata de un evento de tal magnitud que ha movilizado a los más altos estamentos de la Iglesia Católica, quienes están abordando el caso con la máxima seriedad y rigurosidad. En primer lugar, se han recogido testimonios detallados de todos los peregrinos que presenciaron el supuesto avistamiento de Jesucristo. Equipos de investigadores enviados por el Vaticano,
Han entrevistado a cada uno de ellos, indagando en cada detalle de sus experiencias y recabando información sobre cualquier circunstancia inusual o anomalía que pudiera haber ocurrido. Estos testimonios han sido meticulosamente documentados y analizados en busca de inconsistencias o indicios de engaño. Además, se han realizado evaluaciones psicológicas a los testigos para descartar cualquier posibilidad de alucinaciones colectivas o estados mentales alterados. Paralelamente, se han analizado exhaustivamente todas las pruebas físicas disponibles. Se han recolectado muestras del suelo, del aire y del agua del lugar donde ocurrió el supuesto avistamiento, buscando cualquier evidencia científica que pueda respaldar o refutar los testimonios. Equipos de expertos en diversas disciplinas, desde físicos hasta biólogos moleculares, han estado trabajando incansablemente para estudiar estas muestras y determinar si existen anomalías inexplicables o signos de una intervención sobrenatural. Además, se han realizado exámenes minuciosos en el lugar del supuesto avistamiento, utilizando las técnicas más avanzadas de escaneo y análisis. Desde tomografías de suelo hasta mediciones electromagnéticas, no se ha dejado piedra sin remover en la búsqueda de pistas que puedan arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Los investigadores también han revisado exhaustivamente cualquier registro audiovisual o fotográfico que pudiera haber captado el evento, buscando evidencia tangible de la presencia de una figura celestial o cualquier fenómeno inexplicable. Asimismo, se han consultado a expertos en diversas áreas, desde teólogos hasta físicos cuánticos, para obtener una perspectiva multidisciplinaria sobre el supuesto milagro. Se han organizado simposios y debates en los que se han analizado todas las posibles explicaciones, desde las más convencionales hasta las más extraordinarias. La investigación ha sido un proceso minucioso y exhaustivo, en el que no se ha escatimado esfuerzo ni recurso para llegar a la verdad. Las autoridades eclesiásticas están decididas a dejar todas las piedras removidas y a no dar nada por sentado, ya que comprenden que las implicaciones de este evento podrían ser trascendentales para el cristianismo y la fe en general. Mientras tanto, los peregrinos que presenciaron el evento se han convertido en fervorosos testigos, esparciendo la noticia por todo el mundo y atrayendo a más creyentes al santuario. Sus relatos han cautivado a millones de personas, despertando la curiosidad y la esperanza en aquellos que anhelan una señal divina en estos tiempos turbulentos. Este avistamiento, de ser confirmado, podría ser uno de los eventos más trascendentales en la historia del cristianismo y marcar un hito en la fe y la espiritualidad de millones de personas alrededor del mundo. Sería un momento definitorio, una prueba irrefutable de la existencia de Dios y de la veracidad de las enseñanzas de Jesucristo. Por otro lado, si se demuestra que fue una ilusión o un engaño, podría sacudir los cimientos de la fe cristiana y generar un profundo cuestionamiento sobre la autenticidad de las creencias religiosas. Sería un golpe devastador para aquellos que han dedicado su vida a la devoción y la fe en lo divino. En medio de esta incertidumbre, la pregunta persiste: ¿fue este un verdadero milagro o simplemente una ilusión colectiva? La respuesta podría cambiar el curso de la religión tal como la conocemos. Independientemente del resultado final, este acontecimiento ha generado un revuelo sin precedentes en el mundo de la fe y la espiritualidad. Las reacciones han sido diversas y apasionadas. Algunos han acogido la noticia con regocijo y renovada esperanza, mientras que otros la han desestimado como una farsa o un engaño. Los escépticos han cuestionado la credibilidad de los testimonios, mientras que los creyentes han encontrado una confirmación de su fe inquebrantable. Pero más allá de las controversias y los debates, este supuesto avistamiento ha generado una oleada de introspección y cuestionamiento en las personas de todo el mundo. Ha obligado a muchos a reflexionar sobre su propio camino espiritual, a cuestionar sus creencias y a buscar respuestas en lo más profundo de su ser. Algunos han encontrado consuelo y renovada esperanza en esta supuesta manifestación divina, mientras que otros han experimentado una crisis de fe, cuestionando todo lo que alguna vez creyeron. Pero en medio de todo esto, una cosa es clara: el impacto de este evento ha sido profundo y duradero, dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Mientras las investigaciones continúan y se busca la verdad detrás de este acontecimiento extraordinario,
el mundo entero permanece expectante, dividido entre la fe y el escepticismo, pero unido en la búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Será este un verdadero milagro o simplemente una ilusión colectiva? La respuesta podría cambiar el curso de la religión tal como la conocemos y redefinir la forma en que entendemos la espiritualidad y la fe. Pero independientemente del resultado final, este evento ha dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a buscar respuestas en lo más profundo de nuestras almas.